En la pelea, uno de ellos le dio un puñetazo en la cara. En la pelea, uno de ellos le dio un puñetazo en la cara. El golpe fue tan fuerte que casi le saca un diente. El golpe fue tan fuerte que casi le saca un diente. Le dejaron un ojo morado que le duró más de una semana. Le dejaron un ojo morado que le duró más de una semana. Enfadada, le dio una bofetada en plena cara. Enfadada, le dio una bofetada en plena cara. Cuando ya estaba en el suelo, le dio una patada en la cabeza. Cuando ya estaba en el suelo, le dio una patada en la cabeza. El gato quedó atrapado dentro del garaje toda la noche. El gato quedó atrapado dentro del garaje toda la noche. Unté mantequilla en el pan caliente. Unté mantequilla en el pan caliente. No debemos desperdiciar comida cuando otros la necesitan. No debemos desperdiciar comida cuando otros la necesitan. El tornillo estaba flojo y tuve que apretarlo. El tornillo estaba flojo y tuve que apretarlo. Vivían en un valle estrecho entre montañas. Vivían en un valle estrecho entre montañas. Cabalgó por la playa al atardecer. Cabalgó por la playa al atardecer. Desde que se mudó, no lo he vuelto a ver. Desde que se mudó, no lo he vuelto a ver. La pintura de la pared empezó a descascararse. La pintura de la pared empezó a descascararse. Salieron a viajar sin un plan fijo. Salieron a viajar sin un plan fijo. Se armó un follón por un simple malentendido. Se armó un follón por un simple malentendido. El ministro dio una rueda de prensa esta mañana. El ministro dio una rueda de prensa esta mañana. El escándalo apareció en los medios durante días. El escándalo apareció en los medios durante días. El problema no fue tratado con la seriedad necesaria. El problema no fue tratado con la seriedad necesaria. Estudió en el extranjero durante varios años. Estudió en el extranjero durante varios años. Su propuesta recibió un rechazo inmediato. Su propuesta recibió un rechazo inmediato. ¿Cómo pasó de ser estudiante a empresario exitoso? ¿Cómo pasó de ser estudiante a empresario exitoso? Millones de cámaras vigilan cada esquina. Millones de cámaras vigilan cada esquina. Cualquier crítica contra el gobierno fue censurada. Cualquier crítica contra el gobierno fue censurada. Nos han hecho creer que no había alternativa. Nos han hecho creer que no había alternativa. La reforma ayudó, sacando millones de personas de la pobreza. La reforma ayudó,
sacando millones de personas de la pobreza. Actuó movido por la venganza y no por la justicia. Actuó movido por la venganza y no por la justicia. Desde pequeño tuvo una vida distinta a la mayoría. Desde pequeño tuvo una vida distinta a la mayoría. Creció en un entorno protegido y estable. Creció en un entorno protegido y estable. El vecino de al lado siempre saluda por la mañana. El vecino de al lado siempre saluda por la mañana. No para de quejarse del ruido por las noches. No para de quejarse del ruido por las noches. El teclado dejó de funcionar después de que se mojó. El teclado dejó de funcionar después de que se mojó. El coche quedó atascado en el barro. El coche quedó atascado en el barro. Tras horas de negociación, lograron llegar a un acuerdo. Tras horas de negociación, lograron llegar a un acuerdo. Él tiende a exagerar cuando cuenta historias. Él tiende a exagerar cuando cuenta historias. La silla tenía un tornillo flojo y se movía peligrosamente. La silla tenía un tornillo flojo y se movía peligrosamente. En cuanto hubo una oportunidad, aprovechó para irse. En cuanto hubo una oportunidad, aprovechó para irse. De un día para otro, la empresa cerró sin previo aviso. De un día para otro, la empresa cerró sin previo aviso. Tras el accidente, había vidrios rotos por toda la calle. Tras el accidente, había vidrios rotos por toda la calle. El herido fue trasladado al hospital de inmediato. El herido fue trasladado al hospital de inmediato. Afortunadamente, solo sufrió heridas leves. Afortunadamente, solo sufrió heridas leves. Conducía un coche sin capota bajo la lluvia. Conducía un coche sin capota bajo la lluvia. El camión chocó contra una farola en la curva. El camión chocó contra una farola en la curva. Superar ese reto fue un verdadero desafío personal. Superar ese reto fue un verdadero desafío personal. El ensayo general tuvo lugar la noche antes del estreno. El ensayo general tuvo lugar la noche antes del estreno. El escudo protegía al soldado de los golpes. El escudo protegía al soldado de los golpes. El ejército intentó aniquilar al enemigo por completo. El ejército intentó aniquilar al enemigo por completo. De una forma u otra, acabaremos encontrando una solución. De una forma u otra, acabaremos encontrando una solución. El régimen impuso el orden por la fuerza. El régimen impuso el orden por la fuerza. Se está llevando a cabo una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.
Se está llevando a cabo una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno. Todo se resolverá a su debido tiempo. Todo se resolverá a su debido tiempo. Tomó una decisión apresurada sin pensarlo bien. Tomó una decisión apresurada sin pensarlo bien. El ruido constante logró perturbar su concentración. El ruido constante logró perturbar su concentración. Las maniobras militares buscan rodear a Taiwán. Las maniobras militares buscan rodear a Taiwán. A corto plazo, no se esperan grandes cambios. A corto plazo, no se esperan grandes cambios. Practica artes marciales desde que era niño. Practica artes marciales desde que era niño. Deberías fijarte en los detalles antes de opinar. Deberías fijarte en los detalles antes de opinar. 9 de cada 10 veces, llega tarde al trabajo. 9 de cada 10 veces, llega tarde al trabajo. Se desmayó por el calor y la falta de agua. Se desmayó por el calor y la falta de agua. La gente no se da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. La gente no se da cuenta de lo rápido que pasa el tiempo. Empezó a entrenar boxeo para mejorar su resistencia. Empezó a entrenar boxeo para mejorar su resistencia. Al ver el peligro, decidió retroceder. Al ver el peligro, decidió retroceder. La campaña se lanzó bajo el lema de la Unidad Nacional. La campaña se lanzó bajo el lema de la Unidad Nacional. Sin objetivos claros, el proyecto empezó a perder el rumbo. Sin objetivos claros, el proyecto empezó a perder el rumbo. La policía logró rastrear al sospechoso por su teléfono. La policía logró rastrear al sospechoso por su teléfono. La huella en el barro indicaba que alguien había pasado por allí. La huella en el barro indicaba que alguien había pasado por allí. El alejamiento entre ellos fue gradual pero evidente. El alejamiento entre ellos fue gradual pero evidente. El festival exhibe prendas tradicionales de distintas regiones. El festival exhibe prendas tradicionales de distintas regiones. El desmoronamiento del edificio obligó a evacuar la zona. El desmoronamiento del edificio obligó a evacuar la zona. Fue apodado el Zorro por su astucia. Fue apodado el Zorro por su astucia. Se sentía ajeno a las discusiones del grupo. Se sentía ajeno a las discusiones del grupo. Llevaron a cabo grandes reformas en el sistema educativo. Llevaron a cabo grandes reformas en el sistema educativo. La ciudad experimentó un gran auge económico. La ciudad experimentó un gran auge económico. La situación ha mejorado notablemente en los últimos años.
La situación ha mejorado notablemente en los últimos años. Las desigualdades sociales siguen siendo un problema grave. Las desigualdades sociales siguen siendo un problema grave. Compró una docena de huevos en el mercado. Compró una docena de huevos en el mercado. El cable estaba enredado detrás del escritorio. El cable estaba enredado detrás del escritorio. El país busca recuperar su papel en la región. El país busca recuperar su papel en la región. El tema quedó en foco durante toda la reunión. El tema quedó en foco durante toda la reunión. Estaba en un apuro y no sabía a quién llamar. Estaba en un apuro y no sabía a quién llamar. Rara vez llega puntual a las reuniones. Rara vez llega puntual a las reuniones. Apretó los tornillos para asegurar la estructura. Apretó los tornillos para asegurar la estructura. Debes entregar el formulario hoy mismo. Debes entregar el formulario hoy mismo. Siempre alardea de sus logros profesionales. Siempre alardea de sus logros profesionales. Hablaba como si hubiera entendido todo desde el principio. Hablaba como si hubiera entendido todo desde el principio. La presión constante nos empuja a tomar decisiones rápidas. La presión constante nos empuja a tomar decisiones rápidas. La risa es contagiosa y se extendió por toda la sala. La risa es contagiosa y se extendió por toda la sala. Sin darte cuenta, cambiaste de opinión con el tiempo. Sin darte cuenta, cambiaste de opinión con el tiempo. Dio una respuesta contundente que cerró el debate. Dio una respuesta contundente que cerró el debate. La empresa decidió brindar apoyo a los empleados. La empresa decidió brindar apoyo a los empleados. Ante el peligro, reaccionó con rapidez. Ante el peligro, reaccionó con rapidez. El estrés afecta su rendimiento diario. El estrés afecta su rendimiento diario. Su genialidad quedó clara desde el primer proyecto. Su genialidad quedó clara desde el primer proyecto. El sonido superó el umbral del dolor. El sonido superó el umbral del dolor. Hubo un embotellamiento enorme a la entrada de la ciudad. Hubo un embotellamiento enorme a la entrada de la ciudad. Me sentí ajeno a esa conversación. Me sentí ajeno a esa conversación. El estrés crónico puede causar problemas de salud graves. El estrés crónico puede causar problemas de salud graves. El exceso de trabajo nos roba paz mental. El exceso de trabajo nos roba paz mental.
Encadenó varios errores que le costaron el puesto. Encadenó varios errores que le costaron el puesto. El proyecto quedó postergado hasta nuevo aviso. El proyecto quedó postergado hasta nuevo aviso. Ahora más que nunca, necesitamos cooperar. Ahora más que nunca, necesitamos cooperar.